Ese es el insulto con el que tuve que soportar. Esas fueron las palabras exactas que mi propia hija, Yasmín, gritó en su boda, señalándome delante de toda la rica familia de su nuevo marido. El gran salón de baile metropolitano en Charlotte, Carolina del Norte, se llenó de risas crueles mientras 200 invitados me miraban con desprecio, como si fuera un animal que se había colado por error en el evento más elegante del año. Mis mejillas ardían de vergüenza y mis manos temblaban, sujetando el pequeño regalo que había envuelto con tanto cuidado. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría todo para siempre. El señor Sterling, el padre del novio, un hombre distinguido con un traje a medida impecable, que se había estado riendo junto a los demás, de repente se quedó helado. Sus ojos se clavaron en mi rostro con una expresión de absoluto asombro. «Espere», murmuró, avanzando lentamente hacia mí, mientras el resto de la sala seguía burlándose. «¿No es usted mi nueva jefa? Mi nombre es Teresa, tengo 60 años, y durante las últimas 3 décadas he vivido como un fantasma. Cuando mi marido murió en un accidente y Yasmín apenas tenía 12 años, me convertí en esa mujer invisible que todos conocen, la que limpia oficinas de madrugada, la que toma 3 autobuses diferentes para llegar a su trabajo, la que compra ropa en tiendas de segunda mano y cuenta cada centavo antes de gastarlo. Yasmín creció avergonzándose de mí, de mi humilde trabajo, de mis manos ásperas que olían a productos de limpieza industriales, de mis zapatos desgastados que chirriaban sobre los suelos de granito pulido de los edificios donde trabajaba cada noche. Lo que ella nunca supo, lo que nadie imaginó, fue que mientras fregaba silenciosamente aquellas oficinas, yo escuchaba a los ejecutivos que trabajaban hasta tarde, sus planes de negocios, sus fracasos y sus secretos financieros. Durante años absorbí conocimiento como una esponja seca. Con los pocos dólares que lograba ahorrar, empezando con 50 en acciones que escuché mencionar en una reunión, luego 100, comencé a invertir. Mi modesto apartamento de 2 habitaciones terminó lleno de libros usados de finanzas y periódicos económicos que rescataba de los contenedores de reciclaje de las oficinas. Estudiaba cada noche después del trabajo, con los ojos rojos de cansancio, pero el corazón latiendo con determinación. Mientras Yasmín me veía como una mujer fracasada y patética, yo en secreto estaba construyendo un imperio. Mis inversiones se multiplicaron. Compré propiedades a nombre de sociedades. Adquirí acciones en empresas en crisis que después hicieron regresos espectaculares. Me convertí en socia silenciosa en negocios que despegaron más allá de lo esperado. Durante 20 años vestí la ropa más barata, comí lo más sencillo y mantuve la misma rutina humilde, pero mi cuenta bancaria creció a cifras con las que la mayoría de la gente ni siquiera se atreve a soñar. Y ahora, en la boda de mi hija, el señor Sterling me había reconocido. Era el mismo hombre cuya empresa acababa de comprar por $45 millones tan solo 2 semanas antes. El hombre que firmó los papeles de la venta sin saber que la misteriosa compradora, Edith Beaumont, era la misma mujer a la que su familia política acababa de humillar en público. Vi el instante exacto en que los recuerdos encajaron en sus ojos. Mi rostro en las videoconferencias, mi firma en los contratos, mi voz durante las negociaciones telefónicas. El silencio empezó a expandirse desde donde estábamos hasta el resto del salón, como ondas en un lago. Los invitados notaron la expresión del señor Sterling, su repentino pálor, la forma en que me miraba como si hubiera visto un fantasma. Yasmín, que había estado riéndose con sus amigas de mi humillación pública,
comenzó a darse cuenta de que algo iba terriblemente mal. Su cruel sonrisa se borró lentamente al ver a su suegro caminar hacia mí con pasos vacilantes. Señora, susurró el señor Sterling con voz apenas audible. ¿Es usted? ¿Es usted? Sus manos temblaban mientras sacaba su teléfono, seguramente buscando los correos de transacciones, las fotos de perfil corporativas, cualquier cosa que confirmara lo que su mente se negaba a aceptar. La mujer a la que acababan de despreciar era la misma que controlaba el destino de su empresa y, por extensión, el futuro financiero de su familia. Y yo, Teresa la invisible, Teresa la gorda, estaba allí, con mi pequeño regalo envuelto en papel barato, sabiendo que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Porque después de décadas de silencio, había llegado mi momento de hablar. El reconocimiento en los ojos del señor Sterling fue como ver cómo un rompecabezas se armaba pieza por pieza en cámara lenta. Sus dedos temblaban al deslizar la pantalla de su teléfono, buscando desesperadamente los correos de la venta corporativa. Podía escuchar su respiración entrecortada mientras comparaba la foto de perfil corporativo de E.J. Beaumont, CEO, conmigo, la mujer que estaba allí de pie, con un vestido color vino de $30. Dios mío, susurró, y esas dos palabras cortaron el aire festivo como un cuchillo. Usted es la que compró Sterling Corporation. Yasmín corrió hacia nosotros, sus tacones golpeando el mármol como martillazos. ¿De qué está hablando, señor Sterling?, preguntó con esa voz falsa y dulce que usaba cuando quería algo. Esta es mi madre, Teresa. Ya sabe, la de la que le hablé, la que limpia edificios. Rió nerviosamente, pero vi cómo sus ojos se movían de su suegro a mí, intentando descifrar lo que ocurría. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Durante 20 años había protegido este secreto como un tesoro enterrado. Cada noche, después de volver de limpiar oficinas, me sentaba en mi viejo escritorio y gestionaba transacciones multimillonarias. Tenía 3 teléfonos, uno personal que Yasmín conocía, uno de negocios para llamadas importantes y otro de emergencia que usaba solo para las operaciones más secretas. Había creado una red tan compleja de empresas fantasma, inversiones offshore y alias corporativos que ni el mejor contador forense podría haberme rastreado. La empresa del señor Sterling llevaba meses en caída libre, una deuda de 3 millones, demandas laborales y contratos incumplidos. Cuando mi equipo legal me presentó la oportunidad de comprarla, vi algo más que números rojos en un balance. Vi décadas de trabajo honesto, empleados leales que no merecían perder sus empleos por la mala gestión de un hombre que, aunque bien intencionado, había tomado decisiones desastrosas. Pagué 45 millones no por la compañía, sino por las vidas que podía salvar, por las familias que dependían de esos trabajos. Señor Sterling, me está asustando, insistió Yasmín, pero la arrogancia en su voz había desaparecido. ¿Qué tiene que ver mi madre con su empresa? Devon, su nuevo esposo, se acercó ajustándose nerviosamente la corbata. Era un hombre joven y apuesto, de 32 años, acostumbrado a la comodidad, pero sin la malicia de su esposa. Había heredado la bondad de su padre, pero no su experiencia para leer entre líneas. El señor Sterling me miró directamente a los ojos, y en ese instante vi respeto donde segundos antes solo había desprecio. Señora Beaumont, dijo, usando mi nombre corporativo con una reverencia que hizo girar la cabeza de los invitados cercanos. Quiero agradecerle personalmente por salvar la empresa de mi familia. Sin usted, cientos de empleados habrían perdido sus trabajos esta misma semana.
El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con tijeras. Yasmín se quedó paralizada, con la boca entreabierta, procesando las palabras de su suegro. «Señora Beaumont», repitió lentamente. «Mi madre se apellida Teresa Baines». Su voz subió un tono, atrayendo la atención de más invitados que comenzaron a formar un círculo involuntario a nuestro alrededor. Yo aún no decía nada. Durante años había perfeccionado el arte del silencio, de ser invisible, de dejar que otros llenaran los vacíos con sus propias conclusiones. Pero ahora, cada segundo de silencio caía como ácido sobre la fachada perfecta que Yasmín había construido para su boda. Podía ver su mente trabajando frenéticamente, recordando todas las veces que me había ridiculizado por mi pobreza, todas las veces que mintió a sus amigas sobre mi trabajo, todas las veces que fingió que yo no existía. «Mamá», susurró finalmente, y la palabra sonó extraña en sus labios después de haberme humillado en público minutos antes. «¿Es verdad lo que dice el señor Sterling?» Sus ojos brillaban con una mezcla de confusión, esperanza y algo más peligroso, avaricia. Podía ver cómo las ruedas giraban en su cabeza, calculando posibilidades, imaginando lo que aquello podría significar para su futuro financiero. Los invitados murmuraban entre ellos, creando un zumbido de fondo como un enjambre de abejas inquietas. Escuché fragmentos de conversaciones. «Es millonaria, la madre de Yasmín. ¿Cómo es posible? Siempre parecía tan pobre». La ironía era deliciosa y amarga al mismo tiempo. Las mismas personas que se habían reído de mí 20 minutos antes ahora me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto forzado. El señor Sterling extendió su mano hacia mí, un gesto que contrastaba de manera dramática con la humillación que había presenciado momentos atrás. «Permítanme presentarla correctamente a mi familia», dijo solemnemente. «Esta es Teresa Baines, la empresaria que acaba de salvar mi compañía y los empleos de 600 personas. Era mi momento. Después de décadas escondida tras nombres corporativos y representantes legales, después de años siendo tratada como nada por mi propia hija, por fin tenía la oportunidad de hablar. Pero cuando abrí la boca, las palabras que salieron no fueron las que Yasmín esperaba escuchar. «Señor Sterling», dije con voz suave pero firme. «Aprecio sus palabras, pero creo que hay un malentendido». La esperanza en los ojos de Yasmín se transformó en alivio, pensando que estaba a punto de negarlo todo. «No compré su empresa para ser reconocida o agradecida», continué. «Lo hice porque era lo correcto. Es algo que aprendí observando tanto sufrimiento innecesario en este mundo». Yasmín parpadeó, confundida. No había confirmado ni negado ser la compradora, pero había plantado en ella una semilla de duda que iba a atormentarla. Podía ver cómo luchaba entre el alivio y la sospecha, entre la vergüenza de haberme humillado y la tentadora posibilidad de que todo fuera cierto. Y yo, Teresa la invisible, sonreí por primera vez en toda la noche, sabiendo que el juego acababa de comenzar. La semilla de la duda creció como fuego en los ojos de Yasmín. Durante los días siguientes a la boda no dejó de llamarme. Primero fueron mensajes dulces, fingiendo preocupación maternal. «Mami, ¿estás bien? Te vi muy nerviosa en la boda». Después vinieron las preguntas directas. «¿Conocías al señor Sterling desde antes?» Y finalmente, la desesperación. «Necesito que me digas la verdad sobre lo que dijo el señor Sterling». Yo mantuve mi rutina como si nada hubiera pasado. Cada mañana, a las 5 Séboro, me levantaba en mi pequeño apartamento obrero de 2 habitaciones. Desayunaba café negro y pan tostado.
Me ponía el uniforme de limpieza y tomaba los 3 autobuses que me llevaban a los edificios donde trabajaba. Pero lo que Yasmín no sabía era que, durante esos trayectos, en mi teléfono corporativo, yo dirigía una operación de $200 millones distribuida en inversiones por todo el continente. El martes por la noche, Yasmín apareció en mi apartamento sin avisar. Escuché cómo forcejeaba con la cerradura vieja de la entrada del edificio, maldiciendo en voz baja. Cuando finalmente llegó a mi puerta, vestía un abrigo de cachemira marfil que costaba más que 6 meses de mi alquiler. Sus zapatos italianos desentonaban con el pasillo de linóleo gastado y paredes que suplicaban pintura nueva. «Mamá, tenemos que hablar», anunció, dejándose caer en mi sofá de segunda mano y observando alrededor con esa mirada de asco que también conocía. «No puedo dejar de pensar en lo que pasó en mi boda. El señor Sterling parecía diferente contigo, como si te respetara de una forma extraña». Yo me serví una taza de té y me senté frente a ella en mi sillón favorito, ese que había rescatado de la calle hacía 15 años y tapizado yo misma con tela barata. «Tu boda fue muy hermosa, Yasmín. Devon parece un buen hombre», respondí con calma, aunque dentro sentía un huracán de emociones. Era la primera vez en años que mi hija venía a mi casa voluntariamente y solo porque sospechaba que podía tener dinero. «No cambies de tema», estalló, saltando del sofá como un resorte. «El señor Sterling dijo que tú eres Beaumont. Dijo que compraste su empresa por $millones. ¿Es verdad o no?» Su voz se quebró en la última palabra, revelando la desesperación que llevaba días acumulando. Tomé un sorbo de mi té, sintiendo el calor deslizarse por mi garganta. «Yasmín, mírame», dije suavemente. «¿De verdad crees que yo, que limpio baños para vivir, que compro ropa en tiendas de descuento, que vivo en este diminuto apartamento, podría ser millonaria?» Me levanté y extendí mis manos hacia ella, mostrando mis palmas ásperas y uñas cortas, limpias. «Estas manos han fregado miles de pisos. Te parecen las manos de una directora ejecutiva». Pero vi algo peligroso brillar en sus ojos, una chispa de sospecha que no se apagaría fácilmente. «Entonces explícame», insistió, «¿por qué el señor Sterling te llamó señora Beaumont? Explícame por qué te miró como si fueras alguien importante». Era el momento de darle a Yasmín exactamente lo que necesitaba para torturarse a sí misma. «Quizás», dije lentamente, «el señor Sterling me confundió con otra persona. O tal vez…» Hice una pausa dramática. Vio en mi cara algo que le recordó a alguien de su pasado empresarial. Los hombres de su edad a veces ven fantasmas donde no los hay. No era una mentira, pero tampoco toda la verdad. Y Yasmín, con su mente paranoica y su corazón lleno de codicia, llenó los vacíos con sus peores miedos y sus mejores esperanzas. «¿Y si no estaba confundido?», murmuró más para sí misma que para mí. «¿Y si realmente tienes dinero escondido en algún lugar?». En los días siguientes, Yasmín se convirtió en una detective aficionada. Empezó a aparecer sin previo aviso a horas extrañas, husmeando en mi apartamento cuando creía que no la observaba. Una tarde la encontré revisando mi escritorio mientras yo preparaba la cena. «Solo estaba buscando un bolígrafo», mintió. Pero yo sabía que había estado revisando mis papeles. Lo que ella ignoraba era que todos mis documentos importantes estaban en una caja de seguridad en el banco más exclusivo de la ciudad. Mi apartamento contenía exactamente lo que parecía contener: facturas de servicios, recibos de supermercado, revistas viejas y libros de la biblioteca. Pero yo había dejado pistas falsas a propósito.
un recibo de depósito bancario de $300 que parecía alterado, un número de teléfono garabateado que en realidad pertenecía a una pizzería, pero que podía sonar corporativo si no se comprobaba. El viernes, Yasmín llegó acompañada de Devon. Era la primera vez que mi yerno ponía un pie en mi apartamento y vi la incomodidad en su rostro mientras buscaba dónde sentarse sin parecer descortés. Era un joven genuinamente amable, criado en la abundancia, pero sin la crueldad de su esposa. Señora Baines, dijo Devon con la cortesía formal que había aprendido desde niño. Yasmín me contó lo de la confusión en nuestra boda. Mi padre ha estado muy inquieto desde entonces. Sigue insistiendo en que usted le resulta familiar de alguna manera profesional. Yasmín estaba sentada en el borde de mi sofá, con los ojos recorriendo la habitación como un radar, buscando pruebas ocultas. Devon cree que deberíamos aclarar este malentendido, dijo, pero su tono sugería que no quería aclarar nada, sino confirmar sus sospechas. ¿Qué clase de aclaración?, pregunté manteniendo la voz neutra. Por dentro sentía que estaba jugando una partida de ajedrez contra un maestro, cada movimiento calculado para llevar la partida hacia donde yo quería. Devon carraspeó. Bueno, mi padre mencionó que la empresa fue comprada por una mujer llamada E.J. Beaumont. Pensamos que quizá usted conoce a esa persona o... Vaciló, incómodo con la dirección de la conversación. Tal vez exista alguna conexión familiar de la que no estábamos al tanto. Yasmín se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de anticipación. Era el momento que había estado esperando, la pregunta que llevaba días formulando. Pero mi respuesta la dejó aún más confundida. Baines es un apellido muy común, respondí simplemente. Pero si el señor Sterling realmente quiere conocer a la persona que compró su empresa, estoy segura de que puede contactar con sus abogados para organizar una reunión. Sonreí ligeramente. Aunque no entiendo por qué querría agradecer personalmente a alguien por una transacción comercial. Yasmín casi saltó del sofá. Porque salvó cientos de empleos, porque pagó más de lo que valía la empresa, porque fue un acto de generosidad, no solo un negocio. Sus palabras revelaban que había estado investigando por su cuenta, presionando seguramente a Devon para obtener detalles financieros de su familia. Y allí estaba la confesión. Ya sabía mucho más de lo que admitía. Yasmín llevaba semanas armando el rompecabezas pieza por pieza. Solo le faltaba mi confirmación para completarlo. Pero yo no tenía intención de dársela tan fácilmente. En lugar de eso, me acomodé en mi viejo sillón, sorbiendo mi té barato, mirándola con la serenidad de una mujer que no tiene nada que ocultar. Y por primera vez desde la boda, vi un miedo genuino en los ojos de mi hija. Miedo a estar equivocada, pero también miedo a tener razón. El miedo en los ojos de Yasmín se transformó en pura obsesión. Durante las semanas siguientes, sus visitas se volvieron más frecuentes e invasivas. Llegaba a cualquier hora, a veces con Devon, a veces sola, siempre con nuevas preguntas que fingía casuales, pero que yo sabía que había ensayado con cuidado. Mamá, ¿nunca pensaste en mudarte a un lugar mejor? ¿No te gustaría tener un coche en vez de tomar autobuses? Me decía, mientras sus ojos recorrían mi apartamento como un radar, buscando cualquier detalle que no encajara con la imagen de pobreza que había tenido de mí toda su vida. Una tarde de miércoles, al regresar de trabajar, la encontré sentada en las escaleras del edificio. Había estado esperándome 3 horas bajo la lluvia fría, con su abrigo de diseñador empapado y el maquillaje corrido. Necesito la verdad, dijo con voz rota cuando me acerqué.
Devon empieza a pensar que estoy loca. Su familia me mira raro, pero yo sé que algo no encaja, mamá. Lo siento en los huesos. La subí a mi apartamento y le preparé té caliente mientras ella temblaba en mi sofá. Por primera vez en años, vi verdadera vulnerabilidad en Yasmín, no la manipulación calculada que solía usar. Dime lo que has estado pensando, le pedí, sentándome frente a ella, como había hecho tantas veces cuando era niña y tenía pesadillas. He estado investigando, confesó, mirando sus manos temblorosas aferradas a la taza. Contraté a un investigador privado para averiguar sobre E.J. Beaumont. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve el rostro sereno. ¿Y qué encontró? Pregunté con genuina curiosidad. Había gastado millones a lo largo de los años para mantener mi identidad corporativa completamente separada de mi vida personal. Nada, susurró Yasmín con frustración palpable. Es como si Beaumont fuera un fantasma. Tiene empresas registradas en 12 países, pero nunca aparece en fotos públicas, nunca da entrevistas, nunca asiste a eventos sociales. Sus abogados manejan todo a través de representantes. El detective dijo que en 30 años de carrera nunca había visto a alguien tan cuidadoso con su privacidad. Me incliné hacia adelante, fingiendo interés. ¿Y eso te hace sospechar de mí? Yasmín levantó la vista, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Mamá, tú limpiabas esas oficinas corporativas de noche. Estabas allí cuando los ejecutivos trabajaban hasta tarde, cuando hacían sus llamadas importantes, cuando dejaban documentos en los escritorios. ¿Nunca aprendiste nada que pudieras haber usado? Era una pregunta astuta, más cercana a la verdad de lo que ella misma imaginaba. Yasmín, dije suavemente, si hubiera aprendido secretos corporativos limpiando oficinas, ¿no crees que habría mejorado nuestra vida mucho antes? ¿No crees que hubiéramos vivido mejor cuando eras niña? Pero ella negó con la cabeza con vehemencia. Tal vez no querías que nadie sospechara. Tal vez era más seguro vivir como pobre mientras en secreto acumulabas dinero. Su voz se alzó, cargada de una desesperación que me partía el alma. El señor Sterling sigue preguntando por ti. Dice que tu cara le resulta familiar de videollamadas importantes. Devon empieza a hacer preguntas raras sobre nuestra familia. Me levanté y fui a la cocina, necesitando un momento para procesar. Yasmín había contratado a un detective profesional y aún así no podía conectarme con E.J. Beaumont. Eso significaba que mis precauciones habían funcionado, pero también que ella no se rendiría fácilmente. Cuando regresé con más té, la encontré revisando los libros de mi estantería, aquellos manuales de finanzas usados que había coleccionado durante décadas. ¿Por qué tienes todos estos libros de inversiones?, preguntó levantando un manual de análisis de mercados que había comprado por $1 en una venta de garaje. ¿Desde cuándo te interesan las finanzas? Su tono era acusatorio, como si hubiera descubierto pruebas de un crimen. Los compro porque son baratos y me gusta leer. Mentía a medias. Además, después de años escuchando conversaciones de negocios mientras limpiaba, me entró curiosidad por cómo funcionaban realmente las empresas. No era una mentira, pero tampoco toda la verdad. Yasmín dejó el libro y me miró con ojos desesperados. Mamá, si tienes dinero, si tienes aunque sea un poco guardado, necesito que me lo digas. Devon y yo tenemos problemas financieros. Era la primera vez que mencionaba dificultades económicas y vi la oportunidad perfecta para obtener información. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté con genuina preocupación maternal. Yasmín se desplomó en el sofá, finalmente revelando la verdad que había estado escondiendo tras su fachada perfecta.
La empresa del señor Sterling estaba peor de lo que nos dijeron antes de la boda. Incluso después de la venta, hay deudas personales enormes. La casa en la que vivimos está hipotecada hasta el límite. Los coches, las joyas, todo lo compramos a crédito, pensando que la compañía seguiría generando ingresos. Ahí estaba la confesión que había estado esperando. ¿Cuánto deben?, pregunté suavemente. Jazmín se cubrió el rostro con las manos. $200,000 en tarjetas de crédito, 300,000 en la hipoteca de la casa, 100,000 en préstamos personales. Y eso sin contar los gastos de la boda que pusimos enteros a crédito pensando que podríamos pagarlo después. 600,000 en deudas, una cantidad insignificante para mí, pero que representaba la ruina total para ellos. ¿Y qué piensan hacer?, quise saber, aunque ya intuía hacia dónde iba la conversación. El señor Sterling busca otro trabajo, pero a su edad es difícil. Devon también está buscando, pero toda su experiencia está ligada a la empresa familiar y yo... Dudó, mordiéndose el labio inferior, como cuando era niña y hacía algo malo. Pensé que quizá, si de verdad tienes dinero escondido, podrías ayudarnos. No como un regalo, sino como un préstamo. Te lo devolveríamos con intereses. Era el momento que llevaba semanas esperando. Jazmín por fin había mostrado sus cartas. Estaba en crisis financiera y me veía como su única salida. Pero en lugar de confirmar o negar su sospecha sobre mi fortuna, decidí darle algo mucho más peligroso: esperanza mezclada con incertidumbre. Jazmín, dije despacio, si realmente tuviera ese tipo de dinero, ¿de verdad crees que estarías aquí rogándome después de llamarme cerda gorda delante de 200 personas? Mi voz era suave, pero llevaba el peso de décadas de humillación. ¿De verdad crees que alguien con dinero habría aceptado en silencio todos los años de desprecio que me has dado? Vi cómo mis palabras la golpeaban como bofetadas. Jazmín empezó a llorar de verdad, lágrimas de culpa mezcladas con pánico financiero. Lo siento, mamá. Lo siento muchísimo por cómo te traté. Pero ahora mismo eres la única persona en el mundo en la que puedo confiar. Si tienes algo, lo que sea, que puedas prestarnos, te juro que te lo devolveremos hasta el último centavo. Me senté a su lado y tomé sus manos, sintiendo cómo temblaban en las mías. Déjame preguntarte algo, Jazmín. Si yo realmente fuera millonaria, si realmente fuera Beaumont, ¿qué harías? ¿Cómo cambiaría eso tu vida? Sus ojos se iluminaron con una peligrosa mezcla de alivio y codicia. Significaría que podemos salvar nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestro futuro. Significaría que no tendría que vivir con miedo a perderlo todo. Hizo una pausa y me miró fijamente. Pero también significaría que he sido la peor hija del mundo, despreciando a la única persona que realmente me ama. Era una buena respuesta, pero yo sabía que Jazmín era experta en decir lo que la gente quería escuchar. La verdadera pregunta era, ¿qué haría cuando conociera toda la verdad? ¿Me amaría por mi dinero o me perdonaría a pesar de él? Las lágrimas de Jazmín se secaron rápidamente cuando vio que no respondía de inmediato a su pregunta sobre qué haría si yo fuera millonaria. La observé limpiarse los ojos con el dorso de la mano, transformando su expresión de vulnerabilidad en algo más calculado. «Mamá», dijo con voz más firme, «necesito que me contestes directamente. ¿Eres H.T. Beaumont o no?» Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana que daba a la calle llena de baches y farolas rotas. Jazmín, imagina por un momento que la respuesta fuera sí. Imagina que todos estos años, mientras te avergonzabas de mí, yo estaba construyendo un imperio multimillonario. Me giré para mirarla. ¿Qué crees que significaría eso sobre ti como persona?
Su rostro palideció. Significaría que soy un monstruo, susurró, que desprecio a la única persona que sacrificó todo por mí. Pero entonces, como si en su mente se encendiera un interruptor, sus ojos se endurecieron. Pero también significaría que me mentiste durante décadas, que me dejaste vivir sintiéndome superior cuando en realidad yo no tenía nada. Ahí estaba la Yasmín que conocía. En lugar de asumir la responsabilidad de su crueldad, ya buscaba la manera de convertirse en víctima. ¿Prefieres entonces que fuera realmente pobre? Pregunté con calma. ¿Te sentirías mejor sabiendo que tus insultos y humillaciones realmente hirieron a alguien que no tenía poder para defenderse? Yasmín guardó silencio un largo rato, atrapada en la trampa lógica que le había tendido. Finalmente habló en voz baja. Solo quiero entender por qué el señor Sterling te reconoció. Solo quiero saber si hay alguna posibilidad de que podamos salir de esta crisis financiera. Era hora de llevar el juego al siguiente nivel. Fui a mi habitación y regresé con una vieja caja de zapatos. La coloqué sobre la mesa de centro entre nosotras. Hay algo que nunca te he mostrado, dije, abriéndola lentamente. Dentro había documentos antiguos, fotos y algunos papeles que había preparado específicamente para este momento. Saqué una foto de hace 15 años en la que aparecía saliendo de un edificio corporativo elegante. Yo estaba vestida con ropa humilde, pero el lujoso edificio al fondo era claramente visible. Un compañero de trabajo tomó esta foto, mentí. Ese día estaba limpiando las oficinas de Beaumont International Corporation. Vi cómo los ojos de Yasmín se fijaban en el nombre del edificio visible en la foto. Beaumont, murmuró, tomando la foto con manos temblorosas. Trabajaste para una empresa Beaumont. Su mente trabajaba furiosamente, uniendo los puntos que yo había sembrado con cuidado. Saqué otro documento, un recibo de pago de hace 12 años por servicios de limpieza, donde había alterado digitalmente el nombre del empleador para que dijera Beaumont Enterprise. Trabajé para ellos durante años, dije, hasta que hice una pausa dramática, hasta que tuve que renunciar por motivos personales. Yasmín estudió el recibo como si fuera un mapa del tesoro. ¿Motivos personales? Susurró. ¿Qué clase de motivos personales te harían dejar un trabajo estable? Esta era la parte más delicada de mi plan. Debía plantar una semilla de verdad creíble, pero lo bastante vaga como para mantener el misterio. Había irregularidades en la empresa, cosas que vi limpiando oficinas de noche, conversaciones que escuché. Respondí con un suspiro, como si me pesara el recuerdo. Un día, el propio director me pidió que me quedara después de horas para una reunión privada. Los ojos de Yasmín se abrieron de par en par. ¿Te pidió ser testigo de algo? Su imaginación estaba completando los vacíos exactamente como yo había planeado. No puedo hablar de eso, dije, fingiendo nerviosismo. Firmé un acuerdo de confidencialidad, pero digamos que existen razones por las que alguien querría mantener mi identidad en secreto. Guardé de nuevo los documentos en la caja, notando cómo Yasmín seguía cada movimiento con ojos hambrientos. «Mamá», dijo con urgencia, ¿me estás diciendo que conoces un secreto sobre E.J. Beaumont? ¿Que quizá trabajaste directamente para esa persona? Se inclinó hacia adelante, con la respiración agitada. ¿Es por eso que el señor Sterling te reconoció? ¿Porque estabas en reuniones importantes? No respondí directamente, pero mi silencio fue más elocuente que cualquier palabra. La vi construir su propia teoría, que yo había sido testigo de algo relevante, que E.J. Beaumont me había compensado de alguna manera, que quizá incluso había algún tipo de chantaje.
Una teoría completamente equivocada, pero lo suficientemente creíble para explicar todo lo inexplicable. ¿Tienes dinero de aquella época?, preguntó al fin con voz directa. ¿Te dieron algún tipo de compensación por tu silencio? Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y algo más oscuro, la posibilidad de que su madre hubiera sido una extorsionista exitosa. Yasmín, dije con firmeza, lo que ocurrió en esa época de mi vida es complicado. Hay gente poderosa implicada, acuerdos legales que no puedo romper y consecuencias que afectarían a más personas que a nosotras. Me puse de pie y comencé a guardar la caja. Pero si de verdad estás en una crisis financiera, quizá haya algo que pueda hacer. Yasmín se levantó de un salto como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Qué clase de algo? Su voz era aguda, desesperada. Tienes acceso a dinero. Puedes conseguir un préstamo. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos? La miré directamente a los ojos. Puedo hacer algunas llamadas. Hay personas que me deben favores de aquella época. Pero necesitaría saber exactamente cuánto necesitas y para qué. 600,000, respondió de inmediato con las manos temblando. Necesitamos $600,000 para pagar todas las deudas y empezar de nuevo. Podemos pagar intereses, dar garantías, lo que sea necesario. Esa es una suma considerable, dije pensativa. Tendría que hacer llamadas muy importantes, contactar a personas que prefieren mantenerse en privado. Hice una pausa. Y tendría que estar segura de que entiendes la seriedad de lo que estoy dispuesta a decir. Yasmín asintió con vehemencia. Lo entendemos. Hablamos en serio. Esto no es un capricho, mamá. Es nuestra vida. Pero entonces, como si una nueva idea cruzara su mente, Yasmín me miró con desconfianza. ¿Y qué tendrías que hacer a cambio?, preguntó con cautela. ¿Qué clase de favores tendrías que pedir? Era una buena pregunta, y vi que empezaba a comprender que cualquier solución a su crisis financiera podía tener un precio que aún no había considerado. Eso, dije misteriosamente, depende de cuánto estés dispuesta a arriesgar para salvar tu futuro. Con esas palabras la dejé en un estado de agonizante anticipación, sabiendo que pasaría los próximos días imaginando todas las posibilidades, tanto maravillosas como terribles, de lo que yo podría estar dispuesta a hacer por ella. Durante los 3 días siguientes, Yasmín me llamó cada 2 horas. Sus mensajes iban de la gratitud desesperada a la pura ansiedad, y luego a algo cercano a la obsesión. ¿Hiciste las llamadas, mamá? ¿Cuándo sabremos algo? ¿Necesitas que Devon y yo estemos presentes en una reunión? Su voz sonaba cada vez más tensa, y podía escuchar cómo la presión estaba afectando su matrimonio. Devon le preguntaba constantemente qué estaba ocurriendo. El viernes por la noche decidí que era el momento de la siguiente fase de mi plan. Llamé a Yasmín y le dije que tenía noticias. Necesito que tú y Devon vengan a mi apartamento mañana a las 7 de la tarde, le indiqué. Y después hice una pausa dramática. Yasmín, asegúrate de que nadie más sepa de esta reunión, especialmente la familia de Devon. Cuando llegaron el sábado, Yasmín llevaba un elegante vestido negro, como si se hubiera arreglado para una ocasión importante. Devon parecía nervioso, ajustándose la corbata repetidamente y mirando alrededor de mi modesto apartamento con una mezcla de curiosidad e incomodidad. Era evidente que Yasmín le había contado algo, pero no todo. Antes de empezar, dije, sirviéndoles en mis tazas desconchadas, necesito que entiendan algo muy importante. La conversación que vamos a tener esta noche no puede salir de estas 4 paredes. Hay personas poderosas implicadas y su futuro financiero
depende de su capacidad para guardar secretos. Devon carraspeó. Señora Baines, Jasmine me dijo que usted conoce a personas que podrían ayudarnos con nuestra situación financiera. Le agradecemos profundamente cualquier ayuda que pueda brindarnos, pero no queremos que se meta en problemas por nuestra culpa. Qué joven tan dulce y honesto. Su preocupación genuina por mi bienestar contrastaba dramáticamente con la codicia mal disimulada que veía en los ojos de Jasmine. Devon, dije suavemente, ¿cuánto te ha contado Jasmine sobre mi antiguo trabajo? Él miró nervioso a su esposa. Me dijo que trabajaste para una empresa importante hace años y que quizás conoces a gente influyente que podría ayudarnos a conseguir un préstamo. Era una versión muy editada de la verdad, y vi que Jasmine había tenido cuidado de no revelar sus sospechas más salvajes sobre mi identidad. Es más complicado que eso, respondí, levantándome para cerrar las cortinas de mi apartamento. El gesto fue puro teatro, pero vi cómo los dos se tensaban al mismo tiempo. Durante años trabajé limpiando las oficinas de una de las empresas más poderosas del país. Pero mi trabajo no era solo limpiar, era observar, escuchar, reportar. Jasmine se inclinó hacia adelante con los ojos brillando. ¿Reportar qué? ¿A quién? Susurró, como si por fin estuviéramos llegando al corazón del misterio que la atormentaba desde hacía semanas. Irregularidades financieras, conversaciones privadas, reuniones que oficialmente nunca sucedieron, respondí, haciendo una pausa para aumentar la tensión. Mi jefe directo no era el supervisor de limpieza, era la propia Beaumont. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Devon parpadeó, confundido, sin entender del todo las implicaciones. Pero Jasmine se puso pálida como un fantasma. ¿Estás diciendo que trabajaste directamente para E.J. Beaumont? Su voz se quebró en la última palabra. Durante más de 15 años, confirmé, observando cómo sus manos empezaban a temblar. Mi trabajo oficial era limpiar de noche. Mi verdadero trabajo era ser sus ojos y oídos en una industria llena de corrupción y fraude. Era una mentira cuidadosamente construida, pero con suficientes elementos de verdad como para resultar creíble. Devon todavía no lo comprendía del todo. Señora Baines, ¿está diciendo que era como una investigadora privada? Su inocencia resultaba refrescante, en contraste con la forma en que Jasmine calculaba frenéticamente las implicaciones de lo que acababa de oír. Fue más que eso. Decidí darle a Jasmine exactamente lo que estaba esperando. Durante todos esos años, E.J. Beaumont me compensó de manera muy generosa por mi discreción. Y cuando me retiré de ese trabajo, me aseguré de tener suficientes recursos para vivir cómodamente el resto de mi vida. Jasmine prácticamente saltó de su asiento. ¿Cuánto? Preguntó sin rodeos. ¿Cuánto dinero tienes? Su máscara de preocupación filial se había desvanecido por completo, reemplazada por pura avaricia. Me dolió verla así, aunque lo había anticipado. Lo suficiente, respondí con calma, para resolver su crisis financiera varias veces. Pero la pregunta no es ¿cuánto tengo? La pregunta es ¿qué están dispuestos a hacer para merecerlo? Devon se removió cada vez más incómodo. Señora Baines, no queremos su dinero como un regalo. Estamos dispuestos a trabajar, a pagar intereses, a dar garantías. Solo necesitamos ayuda para superar este momento difícil. Pero Jasmine ya había dejado atrás la cortesía. ¿Qué clase de cosas tendríamos que hacer?, preguntó directamente. ¿Qué quieres a cambio del dinero? Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza desesperada y algo más oscuro.
la disposición a hacer casi cualquier cosa para salir de su crisis. Era el momento perfecto para la prueba final. Durante semanas había estado sembrando dudas y sospechas, construyendo una narrativa que explicaba lo inexplicable en mi vida. Ahora había llegado la hora de ver qué tipo de persona era realmente mi hija cuando se enfrentaba a la posibilidad de la salvación financiera. Yasmín, dije despacio, durante años me trataste como si fuera invisible, me insultaste, me humillaste y me despreciaste públicamente. La semana pasada me llamaste cerda gorda delante de 200 personas. La vi estremecerse ante mis palabras. Pero ahora que sospechas que tengo dinero, de pronto soy la madre más importante del mundo. Sus mejillas se enrojecieron. Mamá, lo siento por cómo te he tratado. Si pudiera volver atrás en el tiempo y cambiar mi comportamiento, lo haría. Por favor, no dejes que mis errores pasados arruinen nuestro futuro. ¿Nuestro futuro?, repetí alzando una ceja. ¿O tu futuro financiero? La distinción era importante y quería que ambos entendieran lo que estaba en juego. Devon intervino percibiendo la tensión. Señora Baines, entiendo que Yasmín no siempre ha sido la hija más atenta, pero últimamente ha estado sometida a mucho estrés. Nuestros problemas financieros han sido abrumadores y tal vez eso haya afectado su comportamiento. Fue una defensa dulce pero ingenua. Devon aún no comprendía que la crueldad de Yasmín hacia mí había comenzado décadas antes de que aparecieran los problemas de dinero. Devon, dije con suavidad, agradezco que defiendas a tu esposa, pero necesito que entiendas algo. Si voy a ayudarlos financieramente, necesito garantías de que mi generosidad no será malinterpretada ni mal usada. Yasmín se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de anticipación. ¿Qué clase de garantías? Haremos lo que sea necesario. Firmaremos cualquier documento. Aceptaremos cualquier condición. Su disposición a aceptar términos desconocidos sin siquiera pedir detalles me reveló todo lo que necesitaba saber sobre su estado mental. Muy bien, dije, levantándome para ir al escritorio donde tenía preparados unos documentos especiales para este momento. He estado elaborando una propuesta que podría resolver todos sus problemas financieros, pero antes de mostrárselos, necesito saber, ¿están preparados para cambios permanentes en su relación conmigo? ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Devon con cautela. Pero Yasmín ya estaba asintiendo antes de escuchar la respuesta. Del tipo de cambios, expliqué, regresando con una carpeta en las manos, que determinarán si de verdad valoran la familia por encima del dinero o si el dinero es lo único que hace que valoren a la familia. Coloqué la carpeta sobre la mesa, sabiendo que lo que contenía cambiaría todo entre nosotros para siempre, de una manera u otra. La abrí lentamente, revelando documentos que había preparado meticulosamente durante las últimas semanas. En la primera página había un contrato con aspecto completamente oficial, con sellos legales y firmas cuidadosamente falsificadas. El encabezado decía: Acuerdo de transferencia financiera condicional, fechado apenas 3 días antes. Esto, dije, colocando el documento frente a ellos, es una propuesta que he estado negociando con mis contactos desde nuestra última conversación. Yasmín se abalanzó sobre el papel como un halcón sobre su presa, sus ojos recorriendo las líneas con avidez, mientras Devon leía por encima de su hombro con expresión cada vez más preocupada. El documento contenía términos muy específicos: una transferencia de $800,000 para cubrir todas sus deudas, más $200,000 para gastos de reubicación, a cambio de condiciones que había diseñado para poner a prueba qué tipo de personas eran realmente. Primera condición:
leyó Yasmín en voz alta con la voz temblorosa. Transferencia completa de todos los bienes personales actuales como garantía colateral. Levantó la vista hacia mí. Esto significa que tendríamos que transferir la casa, los coches, todo a tu nombre. Temporalmente, respondí observando sus reacciones con atención. Solo hasta que demuestren que pueden manejar responsablemente una suma tan grande de dinero. Es una protección estándar en este tipo de transacciones. Devon frunció el ceño. Señora Baines, eso nos dejaría completamente dependientes de su buena voluntad. ¿Qué pasa si algo le sucede a usted? ¿Qué garantías tendríamos nosotros? Era una pregunta inteligente que mostraba que Devon, a diferencia de Yasmín, pensaba más allá de la solución inmediata. Segunda condición, continuó Yasmín, ignorando la preocupación de su marido. Reubicación inmediata en una ciudad de mi elección con contacto familiar limitado, durante un periodo de prueba de 5 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Devon palideció visiblemente. ¿Contacto familiar limitado? ¿Qué significa exactamente eso?, preguntó con voz alarmada. Significa, dije con calma, que durante 5 años vivirían en una ciudad que yo escogería, en una casa que yo les proporcionaría, con una asignación mensual determinada por mí. Las visitas familiares estarían restringidas a ocasiones previamente aprobadas, y toda comunicación conmigo pasaría por intermediarios. Yasmín siguió leyendo frenéticamente el resto del documento. Tercera condición. Renuncia voluntaria a todos los derechos de herencia futura. Leyó con la voz quebrada. ¿Estás diciendo que si aceptamos este dinero, renunciamos a cualquier herencia que pudieras dejarnos? Exactamente, confirmé. Esta sería su única y última ayuda financiera proveniente de nuestra relación familiar. Después de esto, serían independientes económicamente y yo estaría libre de cualquier obligación futura hacia ustedes. Devon se levantó bruscamente del sofá, con el rostro enrojecido de indignación. Señora Baines, con todo respeto, esto no es un préstamo ni ayuda familiar. Esto es como comprar nuestra libertad. Usted nos está ofreciendo dinero a cambio de cortar todos los lazos familiares. Pero Yasmín seguía estudiando el documento con ojos hambrientos. ¿De cuánto sería la asignación mensual?, preguntó, ignorando por completo la protesta de su esposo. ¿Y qué clase de casa nos darías? La diferencia en sus reacciones era exactamente lo que había esperado y temido. Devon veía la propuesta por lo que era, una prueba cruel disfrazada de generosidad. Yasmín solo veía números y posibilidades financieras. La asignación sería de $4,000 al mes, respondí, observando cómo los ojos de Yasmín brillaban de codicia. La casa sería modesta pero cómoda, en una ciudad pequeña donde el costo de vida es bajo. Podrían vivir bien, pero no con lujos. ¿Yasmín? Devon se volvió hacia su esposa incrédulo. ¿De verdad estás considerando esto? ¿Hablar de aceptar dinero a cambio de cortar lazos con tu propia madre? Se pasó las manos por el cabello, luchando por mantener la compostura. Esto no está bien. Algo en toda esta situación no está bien. Yasmín por fin levantó la vista del documento. Devon, escúchame. Estamos a punto de perderlo todo. La casa, los coches, nuestra reputación, nuestro futuro. Mi madre nos está ofreciendo una salida. Sus ojos brillaban con una desesperación que me rompió el corazón. 5 años no es para siempre. Podríamos tomar el dinero, establecernos en otra ciudad, construir una nueva vida. ¿Y después de 5 años, qué?, preguntó Devon con la voz llena de dolor. Volvemos como extraños. Tu madre se convierte en alguien que solías conocer. Nuestros futuros hijos crecerán sin su abuela.
Sus preguntas cortaban el aire como cuchillas, exponiendo lo que realmente estaba en juego. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándoles espacio para discutir, pero quedándome lo bastante cerca para escuchar cada palabra. Era la conversación que había estado esperando, el momento en que sus verdaderos valores saldrían a la superficie bajo presión extrema. Devon, dijo Jasmine con voz más suave, mi relación con mi madre ya está rota. Hace una semana la llamé cerda gorda en público. Años antes la traté como si fuera invisible. Tal vez esto es lo que merezco. Tal vez ha llegado la hora de pagar por mis errores. No digas eso, exclamó Devon. Los errores del pasado pueden repararse. Las familias pueden sanar. Pero lo que tu madre propone no es sanación, es amputación. Se volvió hacia mí. Señora Baines, entiendo que Jasmine la ha herido profundamente, pero esto no es justicia, es venganza. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Devon había identificado exactamente lo que yo me negaba a admitir, que parte de mi propuesta venía de un deseo de venganza, no de amor. Devon, dije en voz baja, volviéndome hacia ellos. ¿Qué sugieres entonces? ¿Que les dé el dinero sin condiciones? ¿Que permita que Jasmine me siga tratando como un cajero automático humano? Sugiero, respondió con firmeza, que busquemos una forma de sanar la relación entre ustedes dos sin involucrar dinero. Sugiero que Jasmine trabaje para ganarse tu perdón con acciones, no con transacciones financieras. Jasmine se levantó de golpe, con el documento temblando en sus manos. Es fácil decirlo para ti. Tú no eres la que va a perderlo todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración. No entiendes lo que es vivir con la vergüenza de haber humillado públicamente a la única persona que realmente me ama. Al menos con este acuerdo podríamos empezar de nuevo. Podríamos construir algo real. ¿Construir qué?, preguntó Devon desesperado. ¿Una vida basada en dinero manchado con la sangre de una relación familiar destruida? Se volvió hacia mí otra vez. Señora Baines, usted ha sido inteligente y exitosa toda su vida. Seguro puede ver que esto no traerá paz a nadie. Era un momento crucial. Podía mantener mi farsa y dejar que eligieran, sabiendo que Jasmine probablemente aceptaría los términos y que Devon quizá la abandonaría por ello. O podía aprovechar este instante para revelar la verdad sobre quién era realmente y por qué había orquestado toda aquella elaborada prueba. Hay una cuarta condición, dije finalmente, que no está escrita en el documento. Ambos me miraron con tensa expectativa. Antes de que firmen nada, antes de que tomen cualquier decisión, necesito contarles toda la verdad sobre quién soy en realidad. El documento cayó de las manos de Jasmine sobre la mesa. ¿La verdad?, susurró. ¿Hay más? La verdad, dije, caminando hacia mi escritorio para sacar otra carpeta, es que no necesito contactos especiales para conseguir ese dinero. La verdad es que el documento que acaban de leer es completamente falso. Regresé con la carpeta real en mis manos. Y la verdad es que sí, Jasmine, soy exactamente quien el señor Sterling creyó que era en tu boda. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac del viejo reloj de la cocina. Jasmine y Devon me miraban como si acabara de revelar que era un ser de otro planeta. Y en cierto modo, supongo que para ellos E.J. Beaumont podía parecer tan lejana como alguien venido de otro mundo. Durante los últimos 30 años, continué abriendo la carpeta verdadera, he construido un imperio empresarial valorado en más de $200 millones. Y todo este tiempo han vivido a menos de 5 kilómetros de una de las mujeres más ricas del país. La carpeta contenía documentos auténticos esta vez. Extractos bancarios con mi verdadero nombre, certificados de propiedad corporativa,
contratos de adquisición firmados de mi puño y letra, y fotografías de reuniones donde yo aparecía claramente identificada como E.J. Beaumont. Yasmín tomó el primer documento con manos tan temblorosas que apenas podía sostenerlo. Cuenta corriente. Teresa Baines Beaumont, leyó en voz baja. Saldo actual. El papel se le resbaló de los dedos como si quemara. Esto es real. Devon se inclinó para comprobarlo él mismo, con el rostro pálido como la cera. Señora Baines, quiero decir señora Beaumont, se corrigió, luchando por procesar la información. ¿De verdad es usted? Soy exactamente quien el señor Sterling reconoció en tu boda, confirmé, desplegando más documentos sobre la mesa. Estos son los contratos de compra de su empresa familiar. Esta es mi firma. Estos son los recibos de transferencia bancaria por $45 millones. Cada hoja que colocaba era como una bomba de realidad explotando en sus mentes. Yasmín se desplomó en el sofá, con los ojos recorriendo los papeles sin poder enfocarse en ninguno. Pero, vives en este apartamento horrible, usas ropa de segunda mano, tomas autobuses públicos. Su voz se quebró. ¿Por qué? ¿Por qué vivir así si tenías todo este dinero? Era la pregunta que había estado esperando durante décadas. ¿Por qué? Respondí sentándome frente a ella. Después de que tu padre muriera, decidí que nunca volvería a ser vulnerable. Decidí que construiría un imperio tan sólido que nadie, ni siquiera mi propia hija, podría herirme en lo financiero. Hice una pausa, dejando que esas palabras se hundieran en el aire. Pero también decidí que viviría con sencillez, para no perder nunca de vista lo que realmente importa en la vida. Devon seguía repasando los documentos con una expresión de asombro creciente. Señora Beaumont, estas empresas, he oído hablar de ellas. Usted es la dueña de la cadena de restaurantes que salvó a mi primo de la quiebra. Usted compró la fábrica textil donde trabaja mi tía. Su voz se llenó de un nuevo respeto. Ha estado salvando empleos en toda la ciudad durante años. No solo en esta ciudad, dije suavemente. En 12 países diferentes. He adquirido empresas en crisis, las he reestructurado y las he convertido en operaciones exitosas que hoy emplean a más de 50.000 personas. Era la primera vez que hablaba de mi verdadero trabajo con alguien de mi familia y se sentía extrañamente liberador. Yasmín al fin levantó la mirada de los documentos, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. 30 años, murmuró. 30 años viéndome despreciarte, insultarte, tratarte como si fueras invisible. Y todo este tiempo, su voz se quebró del todo. Todo este tiempo fuiste más exitosa que cualquiera que haya conocido. Más exitosa, la corregí con suavidad, pero aparentemente no muy exitosa como madre. Decir esas palabras me dolió, pero necesitaban ser pronunciadas. Devon se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Dios mío, cuando pienso en las cosas que Yasmín decía de usted a mi familia, las excusas que inventaba para no incluirla en eventos sociales. Levantó la cabeza, con los ojos llenos de culpa. La juzgamos tan duramente, pensábamos que era una carga para Yasmín. No me juzgaron ustedes, dije con firmeza. Yo elegí esa imagen. Decidí mantener mi verdadera identidad en secreto. Lo que vieron fue exactamente lo que quise que vieran. Saqué otro documento de la carpeta. Pero también significa que cada humillación, cada insulto, cada momento en que me trataste como si no fuera humana, fue una elección que tú hiciste, Yasmín, sin ninguna presión externa. Ella se dobló sobre sí misma, sollozando sin control. Lo siento, repetía entre lágrimas. Lo siento muchísimo.
No hay palabras para describir lo horrible que me siento. No hay manera de deshacer el daño que te causé. Tienes razón, respondí con calma. No hay manera de deshacerlo, pero sí existen formas de seguir adelante. Me levanté y fui otra vez al escritorio, regresando con un documento distinto. Este es mi testamento real, Jazmín. ¿Quieres saber lo que dice? Sus ojos se abrieron de par en par de terror. Mamá, no importa lo que diga. Merezco ser desheredada. Merezco que me borres de tu vida por completo. Dice, continué, ignorando su interrupción, que al morir, el 70% de mi fortuna irá a fundaciones benéficas que he financiado en secreto durante años, refugios para mujeres maltratadas, programas educativos para niños de familias trabajadoras, becas para jóvenes emprendedores. Hice una pausa. El 30% restante estaba destinado a ti y a tus futuros hijos. ¿Estaba? Intervino Devon de inmediato, captando el tiempo verbal. Ya no, dije mirándola directamente. Después de la humillación en tu boda, redacté un nuevo testamento. Ahora el 100% irá a caridad. Vi cómo esas palabras la golpeaban como una bofetada física, porque comprendió que dejarte dinero tras mi muerte solo validaría tu creencia de que el dinero es más importante que las relaciones. Jazmín se puso de pie tambaleándose, apenas sosteniéndose sobre las piernas. Está bien, susurró. Está completamente bien. Tienes todo el derecho a desheredarme, pero por favor. Su voz se quebró. Por favor, no me apartes de tu vida mientras estás viva. Ya no me importa el dinero. Solo quiero la oportunidad de ser una hija de verdad para ti. ¿Una hija de verdad? Repetí, alzando una ceja. ¿Como la hija de verdad que me llamó cerda gorda hace 2 semanas? Devon se adelantó y rodeó a Jazmín con sus brazos mientras ella lloraba. Señora Beaumont, dijo con voz firme pero respetuosa, entiendo su dolor y su rabia. Jazmín ha sido terrible con usted y no hay excusas para su comportamiento, pero sigue siendo su hija y usted es su madre. Tiene que haber alguna forma de sanar esta relación. ¿De verdad la hay? Pregunté con sinceridad. ¿Cómo se sana una relación cuando una persona ha pasado décadas demostrando que el único amor que entiende es el amor condicionado? Jazmín se apartó de los brazos de Devon y se arrodilló frente a mí llorando. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que he sido un monstruo contigo durante años, pero si me das una oportunidad, solo una, te prometo que pasaré el resto de mi vida demostrándote quién puedo ser de verdad. ¿Y qué pasa con tus problemas financieros? Pregunté. ¿Aún esperas que te ayude a pagar tus deudas? Jazmín y Devon se miraron, y vi cómo entre ellos pasó una comunicación silenciosa. Finalmente, Devon habló. Señora Beaumont, resolveremos nuestros problemas financieros nosotros mismos. Venderemos todo lo que tenemos. Nos mudaremos a un apartamento pequeño. Aceptaremos cualquier trabajo que podamos conseguir. No queremos su dinero. Tiene razón, dijo esta nueva Jazmín, la que acababa de descubrir que había despreciado a una de las mujeres más poderosas del país. Ya no se trata del dinero, mamá. Se trata de si existe alguna manera de que me perdones. Era el momento que había esperado durante años. Pero ahora que había llegado, me sentía menos victoriosa y más agotada de lo que jamás hubiera imaginado. Jazmín, dije suavemente, el perdón no es algo que se consigue en una sola conversación. Es algo que se construye con acciones constantes a lo largo del tiempo. Entonces dime qué hacer, me rogó. Dime cómo empezar. Empiezas, dije ayudándola a levantarse del suelo, por admitir públicamente lo que hiciste en tu boda. Empiezas pidiéndoles perdón a todas las personas que estaban presentes cuando me humillaste. Y empiezas tratándome con respeto.
no porque ahora sepas que tengo dinero, sino porque soy tu madre y siempre merecí respeto. Yasmín asintió con vehemencia. Lo haré. Haré todo eso y más. ¿Y yo? Dije, guardando todos los documentos de nuevo en la carpeta. Necesito tiempo para decidir si realmente creo que puedes cambiar o si esto es solo otra actuación para conseguir lo que quieres. La verdad era que, después de décadas escondida tras una identidad falsa, ya no estaba segura de quién era realmente. Teresa, la mujer invisible, o Beaumont, la empresaria implacable. Y hasta que no lo supiera, no podía tomar ninguna decisión sobre el futuro de mi relación con Jazmín. 6 meses después de aquella noche que lo cambió todo, me encontré frente al espejo en mi nuevo apartamento, un elegante ático en el centro que por fin reflejaba mi verdadera posición financiera. Ya no usaba vestidos de segunda mano, ni tomaba 3 autobuses para ir a trabajar. Mi cabello estaba cortado profesionalmente. Llevaba joyas discretas pero elegantes y mi ropa era de diseñador. Por primera vez en 30 años, Teresa Baines y E.J. Beaumont eran la misma persona. El cambio había sido más difícil de lo que esperaba. Durante décadas, la falsa pobreza había sido mi armadura, mi manera de mantener alejadas a las personas hambrientas de dinero de mi vida real. Ahora, viviendo abiertamente como la mujer exitosa que era, debía aprender a moverme en un mundo completamente distinto de relaciones sociales y expectativas familiares. Yasmín había cumplido su palabra de formas que nunca hubiera imaginado. Una semana después de nuestra revelación, organizó una cena con toda la familia de Devon, incluido el señor Sterling y los 200 invitados más cercanos de su boda. En esa cena, delante de todos los que habían presenciado mi humillación, Yasmín se levantó y leyó una disculpa escrita de su puño y letra. Hace 6 meses, dijo, con la voz temblorosa pero clara, humillé públicamente a la mujer más importante de mi vida. Llamé cerda gorda a mi madre delante de todos ustedes, riéndome como si su dolor fuera entretenimiento. Sus palabras cortaron el aire del elegante restaurante como cuchillas. Lo que ustedes no sabían, lo que yo no sabía, es que mi madre es una de las empresarias más exitosas de este país. Pero eso no es lo que hace imperdonable mi comportamiento. Lo que lo hace imperdonable es que ella es mi madre y yo elegí la crueldad en lugar del amor. Las lágrimas corrían por las mejillas de Jazmín mientras terminaba su discurso. No estoy aquí para pedirles que la respeten por su dinero o por su éxito. Estoy aquí para pedirles que la respeten porque siempre lo mereció, y yo fui demasiado ciega para verlo. El silencio en la sala era total. El señor Sterling, conmovido, se levantó primero y comenzó a aplaudir. Uno por uno, los demás siguieron su ejemplo hasta que toda la sala resonaba con un aplauso prolongado. Yo permanecí sentada, observando a mi hija con una mezcla de orgullo y cautela. Las palabras eran poderosas, sí, pero las acciones constantes eran las que realmente contaban. Durante los meses siguientes, Yasmín hizo todo lo posible por demostrarme que hablaba en serio. Me visitaba regularmente, no para pedirme dinero, sino para cocinarme la cena o simplemente pasar tiempo conmigo. Vendió sus coches de lujo y se mudó con Devon a un apartamento mucho más modesto. Consiguió un trabajo estable en una pequeña firma de contabilidad, trabajando largas horas con la determinación de alguien que sabe lo que está en juego. Devon también encontró empleo en una empresa tecnológica, empezando desde abajo sin quejarse ni un solo día. Por primera vez, vi en ellos la chispa de la humildad, y poco a poco, mi corazón comenzó a suavizarse. Un año después de aquella boda desastrosa, Yasmín y yo caminábamos juntas por un parque soleado.
El aire olía a primavera, y por primera vez en mucho tiempo nuestras risas eran sinceras. «Mamá», me dijo de repente, «sé que probablemente nunca podré deshacer el daño que te causé, pero si me das toda una vida, voy a dedicar cada día a intentarlo». La miré y vi no a la hija arrogante que me había despreciado, sino a una mujer que finalmente había entendido que el amor no se compra ni se mide en cifras. «Entonces tienes toda mi vida para demostrarlo», le respondí tomando su mano. Y en ese momento comprendí algo que había tardado décadas en aprender. Mi mayor victoria no era el dinero que había acumulado en silencio, sino la posibilidad de recuperar a mi hija.